Recientemente se presentó una diligencia en el Tribunal de Cundinamarca y tiene relación con una demanda que presentó, entre otras personas, el abogado César Moya, y está alegando o está pidiendo, si entendimos bien, que se anule la elección de Adriano Muñoz como rector de la Universidad de Cundinamarca. Doctor Moya, bienvenido. Muy buenos días, señor Gamboa. ¿Cómo le acaba de ir usted? Buenos días a Pues, la comunidad. bien, doctor. Pues bueno, la inquietud es cómo le fue en la diligencia de hace poco. Muy bien. Yo creo que esa palabra es en plural, esa pregunta debe ser en plural. ¿Cómo nos fue? Porque es que nos va a toda la comunidad cundinamarquesa. Nos fue muy bien. Nosotros venimos desde hace mucho tiempo denunciando muchas irregularidades de las que se están cometiendo a partir del año 2015 en la Universidad de Cundinamarca con la llegada a la rectoría del doctor Muñoz Barrera, y una gravísima irregularidad que detectamos junto con el doctor Alejandro Montero Betancur, magistrado del Consejo de Estado y el magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. La encontramos con la elección del doctor Muñoz Barrera, la reelección. Y entonces presentamos efectivamente la demanda de acción de nulidad electoral, de la cual ha venido la universidad y el doctor Muñoz Barrera. Se demandaron a ambas entidades, a ambas personas, a una natural y una jurídica, la universidad como persona jurídica, y al doctor Muñoz Barrera, pues obviamente beneficiado con la elección. Y pues ellos han venido desde hace ya, vamos para 2 años, dilatando el trámite del proceso de una forma que no se compadece con el actuar de una universidad pública, de las más importantes del país, que es la Universidad de Cundinamarca, de uno de los departamentos más importantes, que es el departamento de Cundinamarca. Entonces, al contestar la demanda, como era su obligación, no aportaron todas las pruebas debidamente, que obran debidamente en los archivos de la universidad, como era la elección del rector, y el artículo 175 del Código Contencioso lo dice, que el demandado debe aportar copia del expediente de donde conste toda el asunto objeto de la demanda. Y efectivamente, la audiencia que tuvimos el 29 de junio, ya por requerimiento por cuarta vez del magistrado ponente, se logró que la universidad al fin aportara la mayoría de la prueba documental y los audios que llevaron a esa elección, y de forma contundente, no puede ser de otra manera. Está probado que la elección fue manifiestamente irregular. Allá iba, doctor Moya. ¿En qué fundamenta usted la solicitud a la justicia colombiana frente a la reelección del rector Muñoz? Yo y desde tiempo atrás he venido denunciando que hay un contubernio entre algunos miembros del Consejo Superior y el rector Muñoz Barrera, a tal punto que es fácil comprobar con todas las actas del Consejo Superior que normalmente lo que es los delegados entre el Consejo Superior de la Presidencia del Presidente de la República, de la Ministra de Educación, del mismo gobernador, siempre se han tratado de apartar de las decisiones que por mayoría de 5 obtiene la rectoría, el rector para su reelección, en razón de ello yo presenté unas recusaciones en el trámite de la reelección, presenté unas recusaciones contra tres miembros del Consejo Superior, que fueron resueltas de una manera absolutamente absurda, que no se compadece con que unos abogados vayan a decir a una audiencia, como era en ese momento que se estaba surtiendo la audiencia o la sesión del Consejo Superior, a decir que las recusaciones las resolvían de una determinada manera, cuando el Código Contencioso Administrativo en su artículo 12 dice de forma absolutamente clara que son más o menos 15 días que tiene el Consejo Superior para pronunciarse, y ellos, con el afán que tenían de que el doctor Muñoz Barrera fuera reelegido, entonces decidieron las recusaciones el mismo día. Eso es absolutamente ilegal. Y a raíz de eso fue que decidimos entonces presentar la demanda de nulidad electoral, soportados en que se le estábamos dando un trámite no correcto, no idóneo a la reelección del doctor Muñoz Barrera. ¿Y eso qué implica para las personas, doctor Moya? La implicación es muy sencilla. De lo que le estamos solicitando al tribunal es que declare la nulidad de la elección del rector,
y pues que ordene, se abra un nuevo proceso de elección de rector que reemplace al que esperamos que sea decretada la nulidad de la elección del doctor Muñoz Barrera. Esa es la consecuencia tanto para la universidad, que tiene que abrir un nuevo debate de elección, y el doctor Muñoz Barrera, pues que sea apartado del cargo de rector por sentencia judicial. Ajá. Bueno, usted habla de varias personas que habrían cometido algún tipo de irregularidad, de anomalía. ¿Qué implica para ellos el hecho de que la justicia falle a favor de la solicitud suya? Pues ya ahí sí es correrle traslado. Yo lo estoy diciendo en el alegato de conclusión que le presento al magistrado del tribunal, a los magistrados del tribunal, que muy respetuosamente les solicito que en la sentencia ordenen compulsar copias si lo consideran pertinente a la Procuraduría para la correspondiente investigación disciplinaria y a la Fiscalía para la correspondiente investigación penal, porque pues yo considero que de bulto, sin tener que hacer sin que tener que escudriñar ni meternos en unos análisis jurídicos muy profundos, se observa al rompe que efectivamente hubo violación de las normas, tanto del trámite interno ya de la reelección del doctor Muñoz Barreras, como del mismo acuerdo que convocó a la elección, porque es que aquí ya encontramos varias pruebas, y por ello, con toda contundencia lo digo, en la universidad estaba ocultando pruebas. Claro, porque ellos pensaron que no se les iba a obligar a presentar esas pruebas, y resulta que efectivamente les tocó ya en la última audiencia y previo a ella, por un requerimiento que solicitamos del magistrado del tribunal, los obligó, les dijo que si no presentaban las pruebas se someterían a las consecuencias que ello implicaba, y por eso hasta el 2 de julio aportaron las pruebas que soportaron, que deberían de haber soportado la contestación de la demanda desde un comienzo, desde septiembre del 2019, octubre del 2019, pero que con ellas se prueba la ilegalidad del acuerdo de elección que aprobó el Consejo Superior de la Universidad. Entonces, por ello, ahí sí considero yo que deberán ser vinculadas e investigadas, por lo menos la que era entonces presidenta del Consejo Superior y la que era secretaria general, la doctora María Ruder Hernández Martínez, y la doctora Sandra Julián Moncada Casanova, que fueron las que firmaron el acuerdo de Consejo Superior, mediante el cual le dieron vía libre a la elección del doctor Muñoz Barrera, sin estar debidamente ejecutoriada y en firme ese acuerdo de proyecto de Consejo Superior. Me explico. El 20 de junio del 2019 se llevó por parte de la Secretaría General al Consejo Superior el proyecto de acuerdo mediante el cual se reglamentaba y se ponía en ejecución la reelección, pues se sabía que era reelección, pero la elección del doctor Adriano Muñoz Barrera. Ese mismo 20 de junio del 2019, la señora presidenta manifestó su inconformidad con varias de los acápites de ese proyecto de acuerdo, y ella misma, como presidenta en representación del gobernador de Cundinamarca, dijo de forma muy precisa que tenía más o menos 10 objeciones u observaciones al proyecto de acuerdo. Efectivamente, en esa sesión se debatieron más o menos esas 10 objeciones, y de forma absolutamente irregular decidieron aprobar el proyecto de acuerdo condicionado. Mire esta palabra, condicionado. O sea, eso es un absurdo jurídico, porque un acuerdo, un proyecto de acuerdo se aprueba o no se aprueba. Cuando se decide que no se aprueba porque se encuentran se le hacen objeciones, pues lo que tiene que suceder es que se lleve nuevamente, se retire el proyecto, lo que tuvo que haber hecho la Secretaría General, retirar el proyecto, hacerle las correcciones y volver a llevarlo a otra sesión del Consejo Superior ese mismo día u otro día, lo lógico, pues obviamente que fuera otro día. Y la misma presidenta delegada del gobernador dijo: doctora Sandrita, entonces a mí me gusta revisar la redacción de los acuerdos, entonces en otra oportunidad nos vemos para revisar la redacción del acuerdo. Resulta que la siguiente sesión fue hasta el 25
de julio, o sea, un mes y 5 días después. Y en esa sesión, que es la número 013, del 25 de julio del 2019, se llevó a consideración en el orden del día la aprobación del acuerdo de la sesión del 20 de junio, Sí, que sí. era la sesión 012 del Consejo Superior, y ahí estaba nuevamente la aprobación del proyecto de acuerdo de elección de rector. Resulta que la misma presidenta del Consejo Superior volvió a pedir aplazamiento para discutir en la reelección, el acuerdo de elección de rector, y efectivamente le dieron largas y largas al tema, y este acuerdo de proyecto de elección y designación de rector solo fue aprobado hasta el 29 de agosto del 2019. Entonces, el 19 de agosto de 2019 se aprobó el proyecto de elección de rector en la Universidad de Cundinamarca. Pero resulta que el mismo 20 de junio de 2019, o sea, 2 meses y casi 10 días atrás, la señora presidenta y la secretaria general firmaron el acuerdo 000016 del 20 de junio, dándole vía libre a la elección del rector en la Universidad de Cundinamarca. O sea que se encuentra absolutamente, claramente probada la ilegalidad, porque redactaron y proyectaron y suscribieron el proyecto de acuerdo, el acuerdo de elección de rector el 20 de junio, como constan todos los documentos que están en el proceso, y ese proyecto solamente se aprobó 2 meses y 10 días después. Manifiesta ilegalidad del afán que tenían que el rector Muñoz Barrera fuera reelegido. ¿Y por qué ese afán? ¿Había algún límite en tiempo, doctor Moya? Sí. No, ellos tenían un afán por la siguiente razón. También tengo la prueba. Resulta que el doctor Muñoz Barrera había sido sancionado por la Procuraduría Regional de Cundinamarca por 1 mes. Y esa sanción estaba suspendida porque el doctor Muñoz Barrera la apeló. Entonces, él tenía la urgencia de que fuera nombrado de manera extremadamente rápida, para que cuando saliera, estaba por salir la segunda instancia de esa sanción en la Procuraduría. Entonces, si salía confirmando y suspendido el doctor Muñoz Barrera, pues era muy fácil, porque él dijo, y así me lo contaron, y obviamente es fácil de entender, que si él ya está elegido, pues simplemente llega la sanción confirmada por el mes, entonces el señor se aparta del cargo 1 mes y vuelve y se reintegra porque ya está elegido. Contrario censo, si el señor Muñoz Barrera la sanción se la confirman estando en trámite la elección, no podía ser candidato porque estaba sancionado, y una de las normas que dice de los requisitos que se exigen para ser candidato a rector es que no esté sancionado. Entonces ese era el afán, y por eso, si usted se da cuenta, la elección comenzó el 20 de junio con la expedición del ilegal acuerdo de Consejo Superior 0016 y termina el 9 de septiembre del mismo 19. O sea, no duró sino julio, agosto, 2 meses y medio la elección del doctor Muñoz Barrera en esa situación. Finalmente, el rector, en ese caso que usted menciona, doctor Moya, ¿con la Procuraduría resultó sancionado o No, él salió? resultó absuelto. Fue absuelto, ¿sí?, meses después. Entonces, el afán terminó, pero los llevó a que cometieran semejante barbaridad, porque es que, si usted lo mira desde el punto de vista sencillo de las fechas, si el 20 de junio la misma presidenta del Consejo Superior dice que solicita que se aplace y lleva a debate más o menos 10 objeciones al proyecto de acuerdo de elección de rector, y quedan en fechas posteriores de reunirse la secretaria general con la presidenta del Consejo Superior, ¿cómo es posible que entonces ese mismo 20 de junio se suscriba el acuerdo 00016 para que se le dé inicio y trámite a la elección de rector? Y efectivamente se comprueba. Nosotros no teníamos estas actas del Consejo Superior, y no sabíamos, por ejemplo, que en la sesión del 20 de junio, en el acta 012,
se había ordenado el aplazamiento del trámite del proyecto de acuerdo. O sea, es un juego de palabras el que utilizan ahí para cometer la ilegalidad. Dicen, bueno, entonces le hacemos 10 objeciones al acuerdo de proyecto de elección, pero lo aprobamos de manera condicionada. Eso no existe. Usted me imagino que ha escuchado muchos debates en el Congreso de la República y cuando llega un proyecto de acuerdo, por un proyecto de los que tanto se tramitan allá, por ejemplo, para reforma a la justicia, cuando dicen no, se le hacen estas objeciones, entonces nombran unas comisiones, unas comisiones de otras, de bancada, y le hacen las correcciones a esos proyectos y después vuelven y los presentan. Esto es exactamente igual. Yo no puedo hacer una objeción a un proyecto de acuerdo, pero al mismo tiempo firmarlo, el mismo día. Entonces, si le entendimos bien, doctor Moya, la elección de Adriano Muñoz como rector de la Universidad de Cundinamarca debía hacerse posterior a que se corrigieran las posibles irregularidades o anomalías o falencias. Claro, pero por supuesto, si es que la misma presidenta lo dijo. Ya después me pongo yo a escuchar, ya cuando hasta la semana pasada que llegaron los audios, me puse a contrastar lo que dicen las actas con lo que dicen los audios y no concuerda. Pues precisamente por ese era el afán de ellos, o ni siquiera el afán, era el afán de reelegir al rector Muñoz Barrera, de aprobar ese acuerdo de manera ilegal. Pero sí, de igual forma ese era el interés de ellos de ocultar las pruebas, porque es que, porque si la norma lo dice, el artículo 175 tiene un parágrafo, el parágrafo primero dice que comete conducta gravísima al funcionario público que al contestar la demanda no aporte las pruebas que tiene en su poder para la defensa de la demanda que se le acaba de comunicar. Entonces, ¿por qué no las aportaron hace año y medio? ¿Y por qué tuvo el magistrado ponente que requerirlos en 4 oportunidades para que al fin sí pudiéramos nosotros encontrar la razón de ser de esa mora de entregar la prueba al magistrado ponente y a los magistrados que en el fondo van a decidir este asunto? Entonces, nos ponemos a revisar el documento y efectivamente se encuentra no solo esta falencia, o sea, tenemos varias falencias que se están discutiendo en el proceso, que ya se probaron. Esperamos es que el tribunal, pues, en su leal saber y entender, proceda a dictar el fallo, porque ya salimos adelante de todo el debate probatorio, un debate probatorio que no había durado más de 2 meses y vamos ya para 2 años, ahorita en septiembre, octubre, más o menos se completan 2 años, pero que afortunadamente ahí obran las pruebas. Le voy a poner un ejemplo. El 20 de junio se celebró la sesión del Consejo Superior 012. Sí, señor. Al leer la sección el acta que la misma universidad produjo, dice hora de inicio 2 de la tarde y después dice hora de terminación 2:20 de la tarde. Esa era la única información que teníamos porque nosotros teníamos solamente el acta. Yo había podido acceder solamente a leer el acta. Entonces, para mi leal saber y entender, simplemente dije, esa sesión fue cortica, duró 20 minutos. Pues resulta que ya cuando se vieron obligados a entregar el audio y me pongo a escuchar el audio, la sesión duró 1:40, o sea, duró 101 minutos. Sí, señor. Entonces, ¿cómo es posible que en el acta digan que duró 20 minutos cuando la sesión duró 1:40, o sea, duró 101 minutos? Entonces, claro, ellos querían a toda costa no hacer, ocultar y que no llegara ese audio al expediente como efectivamente llegó. Entonces ya cuando llegó el audio al expediente lo pudimos contactar porque nos tenían que, obligadamente, lo dice también el artículo, porque acuérdese, no sé si usted está enterado, que hubo una reforma contencioso-administrativa y los códigos de procedimiento se han reformado de tal manera en forma reciente para que efectivamente los procesos judiciales no se tarden tanto. Entonces es obligación nuestra de los apoderados al contestar o al presentar una demanda aportar toda la prueba que repose en nuestras manos. Y eso fue lo que nos hizo la Universidad de Cundinamarca. ¿Y por qué lo estaban haciendo? Para ocultar todas esas irregularidades. Entonces ahí está una clarísima irregularidad que querían ocultar todo lo que se sucedió en esa sesión 012 del 20 de junio, que es la prueba inicial y más grotesca que pueda haber de que se aprobó condicionadamente un proyecto de acuerdo que quedó para someterse a una nueva revisión y lo aprobaron el mismo día. Ahí está la más grave contradicción. Perfecto, doctor Moya, pero bueno, supongamos que si el tribunal le da la razón al señor Muñoz,
pues listo, sigue de rector. Y si Por no, supuesto. ¿qué pasa? Tiene que convocarse nuevamente, tiene que salir el rector Muñoz Barrera de la rectoría de la Universidad de Cundinamarca y el tribunal tiene que ordenar que a la universidad que convoque a una nueva elección de rector en la Universidad de Cundinamarca. Pero la otra situación grave que se presentó dentro del proceso, ya dentro del proceso de elección, entonces salgámonos de la ilegalidad del acuerdo que ordenó iniciar el proyecto, el acuerdo, el trámite de la elección. Entonces, digamos que ya está claro que el acuerdo que le da origen a la reelección es ilegal. Pero supongamos que ese acuerdo hubiese sido legal. Todo lo que se hizo dentro del trámite de la elección a partir del 20 de junio también está afectado de nulidad por varias razones. Primero, la primera razón, porque se dijo en ese acuerdo que se estipuló en ese acuerdo que la posesión del rector que resultase elegido sería del 16 al 20 de septiembre. Como la elección del doctor Muñoz Barrera fue el 9 de septiembre del 2019, La ratificación. la elección, la elección como tal, la sesión del Consejo Superior, donde fue elegido, fue el 9 de septiembre del 2019. Entonces, siguiendo las fechas establecidas en el acuerdo del Consejo Superior, tenía que posesionarse entre el 16 y el 20 de septiembre. Entonces, ese día, el único que se podía posesionar era Adriano Muñoz Barrera. Si hubiera salido elegido otro de los candidatos, no se podía posesionar porque el periodo de Adriano Muñoz Barrera vencía el 15 de diciembre del 2019. Entonces, aquí está la prueba idónea de que era una convocatoria para la reelección de Adriano. Lo que hemos venido hace mucho tiempo hablando, una terna de uno. Así de sencillo, porque si hubiera salido otro elegido, no se hubiera podido haber posesionado. Por eso, esta es la segunda prueba idónea del afán que tenían de que el doctor Muñoz Barrera, como diera lugar, se posesionara de manera urgente lo más pronto posible antes de que saliera el fallo de la Procuraduría confirmando, porque ellos tenían miedo que ese fallo fuera confirmatorio. Además, lo sabemos, tenemos la prueba fehaciente que la secretaria general de la universidad, la doctora Isabel Quintero, fue funcionaria de la Procuraduría y que estaba haciendo, obviamente, no solamente se supone que ella estaba haciendo lobby porque un día la vieron saliendo con el doctor Muñoz Barrera de la Procuraduría. No entiendo qué hace una exfuncionaria de la Procuraduría que actúa ya como secretaria general saliendo de la Procuraduría con el señor rector Muñoz Barrera días antes de que saliera el fallo a favor del señor. Pero eso no importa, lo importante es que ahí se prueba que el señor Barrera tenía ese impedimento, ese afán y esa urgencia de salir de elegido, y por eso en el acuerdo pactaron, se estipuló, pero no pactaron, sino se estipuló que la posesión sería el 16 al 20 de septiembre. Como yo sabía de esa irregularidad, porque es que brota de bulto, yo no me puedo posesionar el 19, cuando eligen al presidente de la República, más o menos en mayo de cada cuatrenio, pero la posesión es el 7 de agosto. No puede, entonces el presidente no puede decir, bueno, yo esta vez me voy a elegir, salgo elegido en mayo y me posiciono los primeros días de junio. No, esa es una fecha que está preestablecida y la elección del rector en el acuerdo de convocatoria a elección estaba plenamente estipulado que la elección sería del 16 al 20. Yo presenté un derecho de petición, solicité que se cambiara, que no se posesionara el rector, porque era apenas elemental que no se podía posicionar porque su cargo, la vacancia, digámoslo así, del cargo quedaba libre hasta el 15 de diciembre, que era el día que él terminaba su periodo. Y por eso entonces expidieron una resolución a 00022 del 12 de septiembre, suspendiendo la posesión, corriendo o trasladando la posesión para el 13 de diciembre, que también es irregular porque el 13 de diciembre él todavía era rector, él tenía que posesionarse el 15 o a partir del 15, él podía haberse posesionado el 16 de diciembre. Entonces, mire estas otras irregularidades. Ahora, el acuerdo de Consejo Superior dice que no se puede modificar el trámite de la elección y ellos lo modificaron. Y al contestar la demanda, que acá la tengo, dice la señora
abogada del doctor Muñoz Barrera, en el escrito de demanda, ella de contestación de demanda, dice ella en este documento que yo estoy atacando la elección del doctor Muñoz Barrera por unos intereses económicos que yo tengo, pero dice, y el proyecto, ella misma lo dice, que el acuerdo no se podía modificar. Se le olvidó a ella que el acuerdo sí lo habían modificado. Y dice ella, no se podía modificar ni en trámite ni posterior a la elección. Eso es así, porque si usted llega como otro candidato cualquiera a la elección, usted llega con unas condiciones que están preestablecidas en el acuerdo 0016. Y si se las modifican después, así sea después de la elección del rector, pues eso es ilegal. Entonces esa es la segunda ilegalidad. Pero además de ello, yo recusé a 3 miembros del Consejo Superior antes de la elección. La elección era el 9, yo los recusé el 5 de septiembre de 2019. Entonces, el trámite que ordena la recusación está absolutamente decantado. No tiene la más mínima posibilidad de que usted le haga interpretaciones porque el acuerdo, la ley, el artículo lo dice. ¿Nombres, doctor? ¿Qué nombres? ¿A quiénes recusó? Alberto Beltrán Clavijo, que era el representante de los exrectores ante el Consejo Superior. Sí, señor. A la representante de los estudiantes, que si no me acuerdo el nombre en este momento, Dana García, creo, de los estudiantes del Consejo Superior, y a la doctora a la doctora Moreno Amezquita, Nancy Moreno Amezquita, que era la representante de los egresados ante el Consejo Superior. Entonces yo recusé a esos 3. ¿Y por qué? Porque efectivamente había un interés marcado en algunos de ellos y, por ejemplo, le pongo un ejemplo, perdón la redundancia, va un ejemplo de la representante de los egresados, la señora Nancy Moreno Amezquita. Ella tenía un hijo que había sido nombrado en la Universidad de Cundinamarca en propiedad. Entonces, pues obviamente que ahí hay un impedimento ético, moral y legal, porque pues yo no puedo tener un hijo en la universidad y al mismo tiempo ser yo miembro del consejo directivo de la universidad. Entonces ella y ese rumor y esos comentarios circulaban por todo el gremio de la Universidad de Cundinamarca. Entonces ella de manera muy habilidosa dijo, y me imagino que fue decisión allá de los miembros del Consejo Superior en pleno o de algunos y el rector, ella dijo, yo me retiro, pero se retiró sin hacer una manifestación, sin pedir autorización, sino simplemente hubo el día de la primera sesión del Consejo Superior que empezó a debatirse el tema de la reelección del rector, llegó la secretaria general y dijo, la doctora Nancy, en la primera sesión que fue la del 20 de junio, dijo, la doctora Nancy Moreno Amezquita no acude, no puede asistir por problemas, inclusive alegaron problemas personales, y la reemplaza el doctor Fernando, si no estoy mal, Fernando Ortiz, que es el suplente. Eso debió de haber sido con anticipación, o en esa misma sesión del 20 de junio, el Consejo Superior debió haberse pronunciado autorizándola para no estar y autorizando la intervención del señor suplente de la representante de los egresados ante el Consejo Superior. Y el reglamento del Consejo Superior dice, póngale cuidado a esto, honorable periodista, el reglamento del Consejo Superior dice que no se podrá faltar a 2 sesiones seguidas por parte de un miembro del Consejo Superior o a 4 intercaladas. Pues esta señora, todo el proceso de elección del doctor Muñoz Barrera no asistió, o sea, dejó de asistir más o menos a 10 sesiones del Consejo Superior y no hubo un solo pronunciamiento del Consejo Superior autorizándola a retirarse más de lo normal, que son las 4 sesiones que ella podía faltar, y nunca hubo una reconsideración y autorización por escrito o que constara ahí en las actas de Consejo Superior que se autorizaba al suplente para que participara en todo el trámite de la elección del doctor Muñoz Barrera. La otra elección que ha sido, la otra recusación la presenté contra el doctor Alberto Beltrán y contra la representante de los estudiantes. Y es que ese es otro tema que se discutió, que se planteó como pretensión de la demanda de nulidad electoral. Y es que la universidad, de manera que consideramos nosotros absolutamente ilegal, tramitó una modificación de la forma de funcionamiento
del Consejo Superior de la Universidad de Cundinamarca, de las normas legales que regulan no solo la Universidad de Cundinamarca, sino de la normatividad que regula todas las universidades públicas del país. Me explico. La ley, la Constitución, y arrancamos desde la norma de normas que es la Constitución Política de Colombia. El artículo 69 de la Constitución Política de Colombia, que empezó a regir en el año 2000, en el año 91, plantea clarísimo la autonomía universitaria. Eso está muy bien porque las universidades en tiempo atrás venían siendo manejadas políticamente. Entonces llegaba un gobernador o el presidente y tenían todo el mando para toda la potestad de nombrar el rector y directivas de las universidades. Entonces, la autonomía universitaria, artículo 69 de la Constitución, y dice que se podrán expedir los consejos superiores sus reglamentos, pero supeditados a la ley. Dice, conforme a la ley, dice la norma, conforme a la ley. Señor. Y a los pocos días, meses, se expide la ley 30 del 92. La ley 30 del 92 es la que regula toda la normatividad vigente de las universidades públicas del Estado colombiano. Y en uno de sus artículos, si no estoy mal, el 63, 64 y bueno, dos artículos, trata de manera precisa que los consejos superiores podrán darse sus estatutos conforme a la ley. Y en uno de ellos, si no estoy mal, el artículo 65, donde dice composición de los consejos superiores, porque el Consejo Superior es el máximo órgano de dirección y gobierno en la universidad. El Consejo Superior dice, estará en las universidades departamentales presidido por el gobernador del departamento. Así de sencillo. Gobernador del departamento. Pues resulta que la Universidad de Cundinamarca modificó los estatutos y le adicionaron que podrá ser presidido por el gobernador o su representante. Listo. Delegado, su delegado. Bueno, listo. Entendemos que hay una ley que regula la delegación en todas estas entidades donde hay consejos superiores o consejos de varias índole. Entonces se acepta que el gobernador, por el cúmulo de trabajo que tiene, puede delegar en un funcionario de un alto nivel parecido al del gobernador la representación en el Consejo Superior de la Universidad de Cundinamarca. Hablemos específicamente de la Universidad de Cundinamarca. Y si usted mira todas las actas de Consejo Superior que a lo largo de los años, de muchos años, desde que se creó la universidad, se vienen sucediendo, ahí siempre muchas veces ha asistido el gobernador o un delegado del gobernador. Pero aquí, de forma muy absolutamente que consideramos ilegal, en el año 2016, después de estar ya el doctor Muñoz Barrera como rector de la Universidad de Cundinamarca, expidieron una modificación, expidieron un acuerdo de Consejo Superior, el 0027 del 26 de mayo de 2016, por medio del cual se delega la representación del gobernador ante el Consejo Superior en un presidente ad hoc. Pues resulta que esta presidencia ad hoc la impusieron a través de una aprobación de un acuerdo de Consejo Superior de manera rotativa. O sea, no se dijo cuando no vaya el gobernador o cuando no vaya su delegada, entonces podían perfectamente haber dicho representar al gobernador el representante de los rectores ante el Consejo Superior o cualquier representante del presidente de la República o de la ministra, que son los que dentro del Consejo Superior representan al Estado en las sesiones del Consejo Superior. Pues, ¿qué hicieron? No, señor, la dejaron rotativa. Entonces, yo en otras oportunidades había dicho que eso es manifiestamente ilegal porque la Universidad de Cundinamarca terminó presidiéndola a la representante de los estudiantes. Es una barbaridad jurídica impresionante. ¿Cómo es posible que una universidad que maneja más de 12.000 estudiantes, más de 7.000 profesores, más de 700 profesores, más de 300 empleados, y que maneja recursos por más de 100.000 millones de pesos, termine siendo presidida por una estudiante? Es que eso es ese manejo que le están dando a la universidad. Yo siempre he dicho desinstitucionalización total de la universidad, porque la están manejando como una tienda de barrio, como un supermercado de barrio. El doctor Muñoz Barrera creyó que podía llegar allá y con el cuento de la autonomía universitaria, soportado en la autonomía universitaria, podía cambiar los estatutos a como diera lugar, y no tuvieron en cuenta que si modificaban los estatutos conforme a lo dijeron ellos de manera rotativa,
iba a quedar en muchas oportunidades la estudiante representante ante el Consejo Superior presidiendo el Consejo Superior. Y así ha pasado muchas veces. Entonces, varias de las sesiones del Consejo Superior que se adelantaron para elegir rector en la universidad periodo 2019-2023 estuvieron presididas por la representante de los estudiantes al Consejo Superior. Entonces, por eso esa es otra de las causales que invocamos como de ilegalidad en el trámite de la elección del Consejo de Rector en el periodo 2019-2023. O sea, para que nos quede claro, doctor Moya, esa presidencia debía ser ocupada por alguien de una dignidad similar a la del gobernador o lo del presidente. Usted lo entendió perfectamente. Eso no es, claro, pues si está en la norma, pues está en la norma, pero eso no es como demeritar un poco las capacidades de una persona como la representante la representante de los egresados. Es que tenemos, no, porque es que, a ver, la norma, ¿qué es lo que dice? ¿Sí? Los estatutos, la ley, ¿qué es lo que dice? Sí, señor. Que dentro de los consejos superiores tiene que estar siempre presente una representación del Estado, claro, sí, porque allí se manejan recursos públicos. Entonces, esa representación del Estado, la ley 30 de 1992 la dio a un delegado del presidente, que siempre hacen parte de los consejos de las 32 universidades públicas del país, a un delegado de la ministra de Educación y a al gobernador o un delegado del gobernador. Entonces ahí tenemos, perfecto. Mire usted que son 3 funcionarios públicos de alto rango que están presentes en los consejos superiores de las universidades. Y por eso esa autonomía universitaria también le dio capacidad de representación a los estudiantes, a un representante de los egresados, pero ellos no son funcionarios públicos, salvo el momento en que deciden con su voto, pero de resto no más. Entonces, por eso esa representación no se puede modificar porque es por ley. Esa representación es por ley. Y no podían entonces, y el gobernador no tiene facultad para delegar. Es que mire, este acuerdo 0027 que yo le menciono, que está firmado por la señora delegada del gobernador, y resulta que en la ley no está permitido que el delegado delegue. Entonces, a esta sesión del Consejo Superior 027, a este acuerdo, lo firmó la representante del gobernador o la delegada del gobernador, y ella a su vez autorizó delegar en los rotativos miembros del Consejo Superior la representación del gobernador en el Consejo Superior, que es una situación absolutamente prohibida. Si usted mira la ley... ¿Y quién podía delegar? ¿Quién podía firmar esa delegación? ¿O quién pues tenía? Ni siquiera el gobernador, porque la ley no lo permite. La ley dice, preside las sesiones del Consejo Superior de las universidades públicas, como la de Cundinamarca, el gobernador o su delegado, porque después se acordó pues, mediante un Consejo Superior. Si usted entra, usted puede entrar ahorita a la página web de la Universidad de Cundinamarca y mire usted ahí, conformación de las directivas de la Universidad de Cundinamarca, ahí aparece, hoy, al día de hoy, dice, gobernador de Cundinamarca quien la presidirá, pero se ha aceptado por mucha, digamos que de manera reiterada en todas las universidades, muchas de las universidades públicas, que esa representación por ley la puede delegar el gobernador en otro funcionario del mismo rango. Entonces, mire cómo la ley lo dice. Pues claro, porque es que es de tal magnitud de la responsabilidad. Mire, acá tengo este documento que dice, Manual Guía para Delegados de la Ministra y Representantes del Presidente de la República. Esto es del 2016. Y aquí es donde dicen cómo la responsabilidad de los miembros del Consejo Superior es fundamental, es que es mínimo, porque estamos hablando de la educación superior de los estudiantes del país, que son el futuro del país. Entonces, yo no le puedo dejar la representación del futuro de mi país a donde llegan muchachos a formarse a una niña de 20 o 22 años que es la representante de los egresados. O sea, ahí están utilizando a esa niña, a mí me da pesar con ella porque hay muchas situaciones irregulares que se han dado. Y entonces acá dice el manual guía introducción, la introducción dice los consejeros y dice implica una gran responsabilidad y compromiso para asistir a las sesiones del Consejo Superior y estudiar a conciencia,
antes de votar cualquier iniciativa. Entonces, esa responsabilidad es de todos los miembros del Consejo Superior, y el Consejo Superior, con todo respeto, lo digo por el doctor Jorge Emilio Rey Ángel, él no podía haber permitido que la delegada de él, a su vez, autorizara en una sesión del Consejo Superior y diera su voto favorable para que una representante de los estudiantes pudiera terminar presidiendo las sesiones del Consejo Superior y reemplazándolo a él, al gobernador. Mire la barbaridad, es que esto no es de poca monta. Y por eso, dígame. Doctor César, bueno, vamos más allá. ¿Qué sucede en el evento de que el rector sigue tranquilo? Si el Tribunal de Cundinamarca dice, no señor, se anula esa elección, ¿qué sigue? ¿Ahí puede apelar el rector y sus apoderados? Sí, claro. Ahí él tiene un recurso de apelación que se surte ante el Consejo de Estado. O sea, nosotros estamos calculando que tenemos más o menos, digamos, de aquí a diciembre se piensa, calculamos, que pueda salir el fallo de primera instancia. Ojalá salga antes, Dios quiera que no sea después. Pero bueno, estos son acciones electorales que tienen un poco de preponderancia ante las demás acciones judiciales. Y pues de igual forma trataremos de solicitarlo muy respetuosamente al magistrado ponente. Lo acaban de cambiar, el honorable magistrado que llevaba de la ponencia en este asunto, lo acaban de nombrar consejero de Estado, entonces llegará un nuevo magistrado, pero bueno, vamos a solicitarle con posterioridad, si es posible y está dentro de su competencia, pues que sea un poco más rápida el que se dicte la sentencia de primera instancia. Y se calcula que esas sentencias en el trámite de la segunda instancia podrá durar otro año más. Pero pues yo considero, y por eso lo estoy haciendo público, yo mi alegato de conclusión lo presenté ayer al tribunal, y ese alegato ya está en muchas manos porque aquí no hay ninguna reserva, estamos en un proceso del Mundial Electoral que es público, y estamos buscando ya la intervención también. Yo voy en esa legalidad, pidiendo que voy a solicitar tu intervención de la Procuraduría, de la Presidencia de la República, de la ministra. Yo voy a llevarle esto. Tenemos un sistema bastante complejo a veces, donde se presta para interpretaciones de aquí y allá, pero es que aquí no hay interpretación distinta a lo que dice la norma, y es un artículo de 4 párrafos, o sea que en un artículo de 4 párrafos no se presta para uno hacer unas consideraciones importantísimas respecto al tema. Entonces yo considero que está probado de bulto, de pleno derecho, la irregularidad, no solo del acuerdo 0016, sino de la forma en que se resolvieron las recusaciones dentro de la elección. O sea, ya son 2 temas totalmente distintos, y también estoy completamente seguro que no podían haber señalado fecha anterior a la posesión distinta al día en que se le vencía el término al rector. O sea, digamos que son esas 3 situaciones sumadas a la de la firma de la representante de los estudiantes y digamos, de esa presidencia creada de forma irregular en el trámite de los consejos superiores en la Universidad de Cundinamarca. Esos son más o menos 4 decisiones, precisiones. O sea, un fallo definitivo podría conocerse en un año, nos comenta usted, ¿o si estamos año y medio. Digamos que a finales del año entrante. A finales del año entrante, que es el 22, o si no, a mitad del 23. No, yo esperaría que no, porque digamos, esta es una acción electoral, y las acciones electorales tienen preponderancia. Bueno, doctor Moya, por ahí vimos en un documento, conocimos en un documento, que usted presentó esas mismas inquietudes ante la Fiscalía y la Procuraduría. ¿Eso qué implica y qué significa? Ante la Procuraduría, yo presenté en el mismo momento de estarse surtiendo el trámite de la elección. Yo le dije al procurador: señor procurador, le mandé un escrito y una petición de investigación, pues yo tengo entendido que eso está avanzando, yo ya que no, y voy a requerir nuevamente a la Procuraduría para que se pronuncie. O sea, yo les puse a la Procuraduría esa situación de la irregularidad de la forma como se resolvieron las recusaciones que yo presenté. Y es que ese no es un capricho mío, es que eso es una norma que es de obligatorio cumplimiento. Yo tengo una providencia de la misma Procuraduría
que sanciona al director del área metropolitana de Cundinamarca porque le presentaron unas recusaciones y él unas las resolvió de manera no acorde, como lo dice el artículo 2 del contencioso administrativo. O sea, yo tengo que resolver las recusaciones, sean ajustadas a derecho o no, allá no se discute en el tema de la recusación, simplemente que se le dé trámite. Allá no le dicen, el trámite no permite rechazo, así de sencillo. Pero la ilegalidad que se cometió también fue que de los 3 consejeros que yo recusé, solo estaban presentes en esa sesión 2. Entonces no había, la consejera Nancy no estaba presente. Entonces lo que debió haber hecho la secretaria general era haberle enviado esa recusación a la consejera que no estaba presente, porque yo no tenía por qué saber que no estaba presente ahí, y que ella se pronunciara como lo dice el artículo 12 del CEPACA. Entonces, no señor, resolvieron las 2 recusaciones de los 2 funcionarios que estaban presentes ahí, de los 2 consejeros, y rechazaron la de la señora. Sí. Entonces, en este caso ya sabemos que por lo menos año y medio se va a resolver, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto. Bueno, por favor, nos comenta esto, si lo tiene a bien. Tenemos entendido que la Universidad de Cundinamarca lo ha demandado a usted, que usted tiene varias demandas ante la, no sé qué instancia, pero la universidad lo presentó varias demandas. Así es, sí, claro. Entonces, aquí viene, digamos, la génesis de qué fue lo que pasó, qué ha pasado conmigo y de la forma absolutamente con vías de hecho que viene procediendo la Universidad de Cundinamarca. Yo recibí el poder, es muy sencillo de tomar unas fechas. Yo en el año 2005 recibí poder para representar la Universidad de Cundinamarca y recuperarle unos importantes recursos, en el 2005. Sí, señor. Del 2005 al 2011, en el 2011, el 26 de mayo del 2011, o sea, 7 años después, yo gané en última instancia la acción popular 2005-00-1521, mediante la cual se revocaron todas las decisiones anteriores y el Tribunal de Cundinamarca ordenó al departamento pagarle a la universidad todo lo que le debía. Como consecuencia de esa sentencia, se suscribió un acuerdo de pago y ese acuerdo de pago que se firmó en diciembre del 2011 le ordenó al departamento pagarle a la universidad los recursos que le debía. ¿De cuánto estamos hablando? Perdón. Estamos hablando de 150.000 millones, pesos más, pesos menos, y esos 150.000 millones hoy en día representan otros 130.000 millones porque se ordenó reajustar las reliquidaciones a partir del año 2012. Como la demanda versaba era precisamente sobre que a la universidad se le estaban asignando menos recursos y el tribunal nos halló la razón, entonces dijo, de aquí hacia atrás, o sea, del 2011 hacia atrás, el departamento le debe a la universidad 142.000 millones de pesos, más o menos, sí, es casi la cifra exacta. Y le dijo, y tiene que reajustar, pues es apenas elemental que si reconoce que vienen asignándose menos recursos, pues obviamente tiene que reajustarse. Y en el acuerdo de pago que firmó la universidad con el departamento, se reconoció el reajuste de 12.000 y pico de millones de pesos a partir del 2012. O sea que la universidad, además de haber recibido esos 140 y pico de mil de millones de pesos como concepto de la condena, viene recibiendo más de 12.000 y pico de millones de pesos anualmente desde el año 2012. Si usted suma 12.500 millones de pesos más o menos, con indexaciones desde el año 2012, hoy la universidad está recibiendo fácilmente unos 14.000, 15.000 millones de pesos por ese concepto. Esos dineros, eso da más o menos en 8 años, en 10 años, del 2012 al 2021, eso más o menos da otros 140.000 millones de pesos. O sea que en conjunto, reliquidaciones con condena, más o menos ha recibido la universidad 250.000 millones de pesos. Pero esos bienes se mandaron a evaluar y esos inmuebles con el transcurso del tiempo hoy en día valen más o menos 500.000 millones de pesos. O sea que mire que estamos hablando de unas sumas supremamente importantes. Ahí es donde entra, perdóneme, doctor Moya, ahí es donde entra Sercún. Uy, pero por supuesto, claro. Ahí en Sercún se recibió por 53.000 millones de pesos y la misma fiscalía, en uno de los procesos que usted acaba de mencionar, que me están investigando a mí, ahí se mandó a hacer el avalúo del predio Sercún y el perito arquitecto de la fiscalía dijo que ese predio más estaría costando unos
30.000 millones, le dio un precio estimado entre 2 millones y 2.700.000, o sea que son 157.000 metros cuadrados. Ese predio vale más o menos 350.000 millones de pesos. Y sumaba todo lo que ha recibido la universidad, entonces estamos hablando hoy en día más o menos sumas redondeadas de 500.000 millones de pesos. Entonces el doctor Adriano Muñoz Barrera llegó en el año 2015 como rector de la universidad, llevaba 10 años de secretario general. Del 2004 al 2014, diciembre, duró fungiendo como secretario general. Y en esos 10 años, escuche usted bien, señor periodista, señor Gamboa, cómo él nunca se opuso, nunca dio presentó una sola queja sobre la ejecución del acuerdo de pago, de la OPS con que yo estaba manejando el trámite judicial en favor de la universidad. Por el contrario, él asistió el 26 de mayo del 2005, del 25 de enero del 2016 a una audiencia en el proceso de la acción popular en representación de la universidad y allá fue y defendió mi actuación. Después en la Procuraduría, que allá es donde voy yo, que el magistrado ordenó compulsar copias a la Procuraduría porque le habían dado 2 poderes a un mismo abogado. Entonces allá los vincularon y el doctor Muñoz Barrera fue y dio una declaración, que yo tengo el audio, el acta, donde él dijo que todas las gestiones que yo hiciera, eso fue en el 2010, que todas las gestiones que yo estaba haciendo eran bienvenidas para recuperar los recursos de la universidad. O sea que mire que durante los primeros 10 años de secretario general nunca dijo una sola palabra ni escribió un renglón diciendo alguna irregularidad sobre la ejecución de la OPS. Llegó en el año 2015 y recién elegido rector, me estaban a mí debiendo el 50% de mis honorarios y él se atrevió a solicitarme que le entregara parte de ellos como una dádiva para que él autorizara el pago de las facturas que estaban en curso y de las que estaban por presentarse. ¿Cómo ha sido? Pero perdóneme, eso me parece supremamente grave. Pero por supuesto, yo ya lo denuncié a la Procuraduría, lo denuncié a la Fiscalía también y eso no ha pasado nada, pero bueno, sabemos que estamos en Colombia. Esa es la... Pero, perdóneme, pero, a ver, le estaba pidiendo una participación de... Claro, ¿sí? y que si no me atuviera las consecuencias. Yo me negué. ¿Y usted tiene pruebas de eso, doctor? Las pruebas es todo lo que ha venido saliendo a favor mío. Sencillamente, el señor Muñoz Barrera llegó y además cometiendo falsedad, porque en el acta, en la sesión del Consejo Superior número 006 del 22 de abril de 2016, él dijo que me había citado a una sesión de consejo, a una reunión para liquidar mi contrato y yo probé que eso era falso. Yo le pedí a la jurídica de la universidad que me entregara copia de las actas de esa sesión de Consejo Superior, que me entregara copia de la citación, de lo que ha sucedido en la reunión y resulta que eso nunca existió. Después, en otra sesión del Consejo Superior, dijo que había una acción popular en mi contra y que por eso tenía que detenerse el pago y ordenó detener el pago. O sea, mire cómo él entró de lleno, como yo no vio satisfechos sus caprichos económicos por parte mía, entonces dijo aténgase las consecuencias y efectivamente inició una andanada de acciones judiciales y administrativas que más o menos son 10, de las cuales yo ya me he ganado más o menos 8. O sea, yo vengo dándole día a día golpes fuertes y contundentes a la universidad, a esa pretensión absurda del señor rector de querer vincular mi ejecución moral y ética y mi gestión judicial a un tema netamente ilegal, caprichoso del señor Muñoz Barrera, de pretender que yo le entregara dineros como consecuencia de mis estipendios de abogado. O sea, sí, a ver, para que nos quede absolutamente claro, según usted, el señor Muñoz le estaba pidiendo participación o algo de sus honorarios por lo que se ganó en el proceso, ¿sí? Y por lo que estaba por ingresar y que yo ya tenía unas facturas presentadas en la universidad. Entonces, ¿y de cuánta plata estamos hablando? No, pues yo aquí sí no, es una suma importante, es una suma importante, pero pues obviamente en este país tan convulsionado no se puede hablar de esos temas, sí. pero es una suma importante que ya lo calificó así el tribunal. Allá viene lo más grave, por eso le digo que la prueba idónea es toda, porque él, claro, yo cuando me dice eso en un pasillo de la gobernación, yo me quedé desarmado. Yo dije, pero Dios mío, ¿a qué llegamos? ¿Sí? Entonces, lo único que él hizo fue denunciar en el año 2015, en mayo del 2015, empezó a atacar el contrato,
y el recaudo, además que la universidad tenía pendiente recibir el 50% de una cantidad de bienes que él ya no quería recibir, por esta sencilla razón de oponerse a todo lo que tuviera que ver con César Moya y con la ejecución del contrato. Entonces, en el 2015, en mayo, ya empiezan las acciones de él denunciando la ilegalidad del contrato ante el ministerio. En el 2016, en enero, dice el adagio popular, señor periodista, que dice el adagio popular, mi Dios los crea y ellos se juntan. En el 2016, el 7 de enero del 2016, se posesiona a Ricardo López Arévalo como Contralor de Cundinamarca. Y estos dos personajes se dedican a, en contubernio, atacar todo lo que se venía ejecutando desde hacía 13 años, 11 años. Entonces empiezan investigaciones disciplinarias, denuncias disciplinarias, penales, administrativas, todas formuladas por Adriano y unas la mayoría por el Contralor, pero con estado por Adriano. ¿Y qué pasa? Que todo eso fue un montaje judicial sin precedentes del señor Adriano, porque yo me resistí a entregarle recursos, como se lo dije en un pasillo. Ahí no había nadie, solamente estaba él y yo, pero la prueba que soporta mi dicho es todas las decisiones judiciales que de ahí en adelante se presentaron en mi contra y que todas han salido a mi favor. Entonces, él en su ceguera, en su odio, lo que hizo fue presenten y medios de comunicación tachando mi idoneidad profesional y ética y moral. Y resulta que yo lo único que tenía que hacer era defenderme. Y en esa defensa fueron apareciendo todas esas decisiones judiciales y toda la prueba que yo he recaudado hasta el día de hoy, después de 6 años. Entonces, ¿qué ha pasado? El magistrado del Consejo Superior de la Judicatura me absolvió. El Contralor inició un proceso de responsabilidad, un proceso auditor, donde imagínense ustedes, me vinculan como posible gestor fiscal de 97 mil millones de pesos, que porque la universidad había recibido unos bienes inmuebles en dación en pago. Yo no tengo nada que ver en eso, eso fue un acuerdo de pago que firmó la universidad con el departamento, ni siquiera tuve participación yo. Pero ellos tenían que acomodar al lugar, tachar mi nombre, mi gestión judicial, y fuera de eso cometen otro error gravísimo, que empiezan a hablar de que yo ejercí gestión fiscal, y eso es absolutamente falso. Ya la Procuraduría, el Consejo Superior de la Judicatura me han absuelto de que yo no ejercí, no desplegué, sino gestión judicial, no fiscal. Por eso todo lo que se dice del año 2015 adelante es absolutamente falso en mi contra. Por eso los 10 procesos que usted menciona, las varias diligencias judiciales que hay en mi contra. Queremos solicitarle formalmente al rector, al señor Muñoz, que si lo tiene a bien, acepte una invitación nuestra para que entregue sus puntos de vista. Gravísimos, gravísimos. A tal punto, señor Gamboa, que yo eso lo puse en conocimiento del Consejo Superior, y el Consejo Superior nunca dijo nada. Simplemente le dieron largas, y yo tengo una copia de un documento donde son 12 las quejas que yo presenté durante los 4 años de gobierno del doctor Jorge Emilio Rey Ángel. Yo al doctor Jorge Emilio le dije, señor gobernador, mire, una y otra, porque yo siempre acudí fue al tema, digamos, de la conciliación, de decirles, mire lo que está pasando. Nunca hicieron nada. ¿Y por qué no pasó nada? Vamos a decirlo aquí. Porque el Contralor de Cundinamarca había sido puesto por el señor gobernador Jorge Emilio Rey, y a eso hay noticias periodísticas que lo dicen, que el candidato del gobernador, y tanto así que meses antes lo dijo Julio Sánchez Cristo, vamos a entrevistar al candidato del gobernador, o hablaban del candidato del gobernador a la Contraloría, y efectivamente el señor Ricardo López Arévalo fue el que llegó a la Contraloría. Como este señor inició de manera inmediata un proceso auditor en mi contra, de manera absolutamente irregular, porque la gestión fiscal en Colombia se puede desempeñar por las contralorías una vez terminados los contratos, terminados y liquidados los contratos, entra la Contraloría a revisar, porque en una época, no sé si se acuerde, existía control previo y había todo ese control de advertencia, y fue cuando terminaron 2 o 3 contralores generales de la República fuera de sus cargos, porque en las contrataciones gigantescas terminaban vinculados a actos de corrupción. Entonces, ese control fiscal previo o
control de advertencia, eso se eliminó de las contralorías. Entonces, una vez se liquida el contrato, entran las contralorías a auditar cómo se surtieron los pagos, si fueron legalmente hechos esos pagos, y resulta que al día de hoy yo sigo siendo el apoderado de la universidad ante el Consejo de Estado. O sea, es tan absurdo todo lo que hace el doctor Muñoz Barrera, que yo llevo 7 años, desde el 2015 que él llegó, ya vamos para 7 años, como abogado externo de la universidad, y él me ha denunciado, ha presentado demandas en mi contra, ha coadyuvado todas las denuncias penales. En este momento se hicieron parte como víctimas dentro del proceso penal que ellos mismos conestaron por allá y me denunciaron. Entonces, es inaudito que el señor rector, es inaudito que la universidad se haya constituido como víctima en un proceso penal y no me haya revocado el poder. ¿Usted puede creer eso? O sea, eso es la prueba de la cobardía. Yo aquí sí lo digo, por eso nunca el doctor Muñoz Barrera le va a aceptar a usted como rector una entrevista, porque yo lo he pedido en varias oportunidades, le he escrito, le he solicitado, me responda derechos de petición y siempre pone a responder a la jurídica o a la vicerrectora administrativa y financiera porque él no da la cara. Entonces, el que se constituya la universidad como víctima dentro de un proceso penal que se sigue en mi contra, pues deja mucho que desear, porque es que la universidad, yo le pregunto a usted, ¿víctima de qué? ¿Que por mi gestión judicial le recuperé 500.000 millones de pesos? ¿Será eso? Entonces, la víctima que ellos, ese alegato de ellos como víctima es que porque me pagaron unos honorarios importantes, y resulta que ya el Consejo Superior de la Judicatura dijo, no señor, esos honorarios, el pacto de honorarios, el contrato, la Procuraduría también lo dijo, todo ha sido ajustado a derecho, porque se les derrumbó ese montaje judicial infame que hicieron en mi contra y fiscal. Y volviendo al caso del Contralor de Cundinamarca, entonces el señor Contralor llegó sin experiencia, un señor que no tenía otros cargos distintos administrativos, no de gestión fiscal, pensó que me podía atacar porque él había sido subalterno del doctor Muñoz Barrera. Entonces, mire aquí el entramado. En el año 2005, el doctor Muñoz Barrera era secretario general de la Universidad de Cundinamarca y manejaba el departamento jurídico. Y en el mismo 2005, el doctor Ricardo López Arévalo fue contratista de la universidad y fue subalterno del doctor Muñoz Barrera. Entonces, ya en el año 2016, Adriano me venía atacando desde el 15 desde mayo del 2015, y cuando llega el Contralor de Cundinamarca, Ricardo López Arévalo, a la Contraloría, se unen estos dos personajes y inicia la persecución judicial y fiscal en mi contra por parte del Contralor. Yo empecé a escribirle en 12, y le ratifico, le escribí en 12 oportunidades al Consejo Superior, al gobernador Jorge Emilio Rey Ángel, y nunca respondieron. Y me gustaría que usted invitara también al doctor Jorge Emilio Rey Ángel para que hable aquí en este asunto, de por qué como presidente del Consejo Superior no asistió casi a ninguna de las sesiones del Consejo Superior, y por qué no se encargó como presidente, como le correspondía, de definir, de iniciar acusación contra el rector, o de llamarle la atención al Contralor ante la Asamblea, o tomar las decisiones judiciales, por lo menos de denunciar lo que yo le estoy denunciando a usted acá. No pasó nada. Nos comentaba, si no le entendimos mal, que varios de esos casos de la universidad, o mejor, del rector en contra suya, ya han fallado. Pero por supuesto, claro, yo tengo en este momento, mire, le voy a hacer un recuento somero. El 21 de diciembre del 2017, la Contraloría de Bogotá, porque yo recusé al Contralor de Cundinamarca por ese proceso auditor infame que inició en contra de la OPS y del suscrito abogado, y fue recusado, yo lo recusé y fue ordenado apartarse del conocimiento del cargo. Mire usted aquí ya donde empieza a demostrarse la ilegalidad de las actuaciones. Si el Contralor de Cundinamarca hubiera actuado en derecho, pues no lo aparta del caso la Procuraduría Regional de Cundinamarca. Entonces, cuando yo empiezo a observar todas las barbaridades que estaba haciendo ese inexperto Contralor, que doy el nombre propio, Ricardo López Arévalo, es un persecutor, es una persona infame que no merecería tener un solo cargo público en el Estado colombiano. Entonces, yo lo denuncié, y una abogada que fue de la universidad también lo recusamos, y prosperó primero la recusación de la abogada de la universidad, y la Procuraduría lo ordenó apartar del proceso auditor. Ese proceso auditor es mentiroso, tramposo, donde termina vinculada la misma universidad a unos hallazgos fiscales de 97.000 millones de pesos, que porque recibió la universidad bienes inmuebles en dación en pago. Eso es una barbaridad.
porque la universidad puede y cualquier persona en el Estado colombiano, pública o privada, puede recibir bienes en dación en pago. Entonces, esa es la barbaridad y sale ese Contralor Ricardo López Arévalo del proceso y se viene el proceso para la Contraloría de Bogotá. Y aquí en la Contraloría de Bogotá se profiere un auto del 21 de diciembre de 2017 donde dice César Augusto Moya es desvinculado porque ahí iniciaron un proceso de indagación preliminar y me vinculan con una contundente decisión que dice el señor César Augusto Moya Colmenares no puede ser vinculado a un proceso de responsabilidad fiscal porque no ejerció sino gestión judicial, sin manejo de recursos públicos y por tanto me excluyeron desde el 21 de diciembre de esa investigación fiscal. Otra prueba segunda y contundente de la barbaridad que cometió ese Contralor Ricardo López Arévalo en mi contra. El 19 de abril de 2018, se profiere una decisión importantísima del magistrado de la Judicatura de Cundinamarca, doctor Jesús Antonio Silva Urriago, resolviendo la queja disciplinaria que había presentado en mi contra el Contralor de Cundinamarca. El mismo Contralor de Cundinamarca me acusó ante los magistrados de la Judicatura que por haber cobrado honorarios en exceso, haber firmado de manera irregular el contrato, haber seguido un procedimiento irregular, todo eso. Sí, señor. Y el magistrado me absolvió de todos los 11 cargos que me formuló ese persecutor Contralor de Cundinamarca. ¿Cuál magistrado? Un magistrado, claro, magistrado del Consejo, Jesús Antonio Silva Urriago. ¿Del Consejo Superior? Superior de la Judicatura, seccional Cundinamarca. Ellos son los que investigan a todos nosotros, los jueces, los abogados, que desempeñamos gestión. Entonces, ahí vuelve y me confirma el magistrado que yo no tuve nada que ver con gestión fiscal para que me estuvieran imputando a mí esos 97.000 millones de pesos de gestión fiscal. Y este magistrado, en su decisión, acoge los argumentos de la Procuraduría, de la Contraloría de Bogotá del 21 de diciembre. Dice, sí, estoy de acuerdo con los argumentos del Contralor y agrego los míos y me absuelve. Pero este Contralor que llegó el 7 de enero de 2016 no quedó contento con todas las denuncias que presentó en mi contra y presentó una acción popular para tumbar la OPS número 168 de 2005 con la que yo estaba actuando en nombre de la universidad. En esa acción popular pidió la suspensión de los efectos jurídicos de la OPS y pidió la suspensión del pago de mis honorarios. ¿Quién lo pidió? El Contralor Ricardo López Arévalo. Entonces mire la barbaridad aquí. En el 2016 presentan esa demanda cuando la universidad ya llevaba desde el 2012 recibiendo más de 70.000 millones de pesos en recursos. O sea, ¿cómo es posible que ya lleva la universidad desde el 2012, 13, 14, 15, 16, 5 años recibiendo recursos por más de 70.000 millones de pesos y llegue el Contralor a atacar el contrato mediante el cual los recibió? Ese le correspondió a la juez tercero administrativo de Girardot, esa acción popular. Y allá pidió la suspensión de los efectos jurídicos y la suspensión del pago de los honorarios. ¿Qué dijo la magistrada desde el 18 de julio de 2016? Que no suspendía los efectos jurídicos del contrato y que no suspendía el pago de mis honorarios. Y ha seguido el proceso y nunca la universidad ha querido proceder con el pago de lo que le corresponde. Después, entonces, ahí tengo otras 2 decisiones judiciales porque ellos recurrieron ese auto y se los negaron. El día de ayer, el martes, el día 6 de julio de este año, salió otra providencia judicial de otro magistrado, de una magistrada de aquí del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque la universidad me demandó a mí vía contractual. Y en ese proceso se han surtido 3 decisiones judiciales. Se llama proceso, el número es 2018 00512. En este proceso, conociendo ya la universidad, mire usted que ya conocía la universidad, que en el 2018, en abril, el 19 de abril del 2018 ya me han absuelto de toda responsabilidad y el 21 de diciembre también.
Entonces, en este proceso, en el año 2019, 2018, me demandan a mí contractualmente para que yo devuelva todos los recursos que había recibido. ¿Se da cuenta por qué todo va dirigido a mis recursos? A mis recursos. Entonces, mire la persecución tan infame. Y este magistrado, mediante 3 autos, ha decidido que no. Entonces, en esa demanda que presentaron en mi contra, siempre han pedido, como medida cautelar, que se suspenda nuevamente el pago de mis honorarios. Y que devuelva a usted lo que ya le pagaron. Y que yo devuelva lo que me pagaron. Y ese magistrado le ha negado en 3 oportunidades a la universidad esa pretensión. Una fue el 12 de julio del 2019, la otra fue en febrero de este año, 2021, y la que acaba de salir ahorita el 6 de agosto, del 6 de julio de este año. Entonces, mire usted cómo todas las decisiones judiciales, los jueces de instancia han decidido en mi favor porque han encontrado que lo que se recuperó para la universidad ha sido legalmente recuperado y todos los ataques y todo el andamiaje del doctor Muñoz Barrera en contra del abogado que le recuperó 500.000 millones de pesos al día de hoy han sido infundados. Entonces ya no quedan sino 2 acciones judiciales que ya por la mora judicial pues nos toca convivir con ella. El proceso penal que tengo el 2 de agosto, audiencia de acusación, que ese proceso no va a parar en nada porque ya lo dijo la Procuraduría, lo dijo el magistrado de la Judicatura, yo no ejercí gestión fiscal. Y si yo no ejercí gestión fiscal, no manejé recursos de la universidad, pues no me pueden imputar como me están imputando peculado por apropiación. Entonces mire cómo tergiversan todo, ¿no? El peculado por apropiación me lo están montando es que porque yo cobré mis honorarios. Este es el único país del mundo que van a imputarle a una persona peculado por apropiación por haber cobrado honorarios cuando ya hay más de 6 decisiones judiciales, 8 decisiones judiciales que dicen que todo eso fue ajustado a derecho. Ese es el montaje judicial que hay. Pues, doctor Moya, César Moya, queremos agradecerle mucho la gentileza que tienen al aceptar esta charla con nosotros. Estoy seguro que es necesaria más conversaciones, más entrevistas para avanzar en este tema que realmente nosotros, pues como ciudadanos, pensamos que, o pienso, que es muy importante debido a que se trata de la educación, de la formación de los jóvenes, de los jóvenes colombianos que tanto necesitan tener una estructura profesional muy sólida para ver si de pronto superamos todas las dificultades que tiene Colombia. Repito, yo creo que vamos a tener que volver a conversar, doctor Moya. Reiteramos la invitación al señor rector Adriano Muñoz para que acepte una charla con nosotros, despeje las dudas, que entregue sus opiniones sobre lo que usted plantea y pues ahí seguiremos atentos, doctor Moya, muchas gracias. Una última acotación. Sí, quiero que para que les quede claro a ustedes, esa demanda que les enuncié ahí de acción contractual número 00512 del 2018, ese es el esperpento jurídico más grande que yo he visto en mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Allá voy. Porque en esta demanda, yo la otra semana, si Dios quiere, yo lo llamo y le llevo copia de los documentos. Porque en esta demanda no se demanda, a la universidad no la demanda nadie, se autodemanda la universidad. O sea, ¿qué es lo que está diciendo esa demanda? La Universidad de Cundinamarca le da un poder a un abogado para que demande la nulidad de la OPS con la que yo le recuperé los recursos, que se firmó en el 2005. Entonces, sí, el magistrado que está conociendo, que gracias a Dios ya ha venido negando la suspensión de los efectos jurídicos y del pago de mis honorarios, si ese magistrado llegara a fallar en contra, a favor de la universidad, porque la que está demandando es la universidad, que se decrete la nulidad de la OPS número 168 del 2005, pues si se llega a dar ese fallo de un magistrado diciendo que esa OPS es nula, pues la consecuencia jurídica de la nulidad de un contrato es que todo vuelva a su estado anterior. O sea y que la universidad tendría que devolver los 500.000 millones de pesos que ha recibido. Ya. ¿Y quién presentó la demanda? Adriano Muñoz Barrera. ¿Y por qué presentó la demanda? Para atacarme a mí con el fin que yo devuelva mis honorarios, pero se le olvidó un pequeño pedacito, que él también sería condenado a devolver los 500.000 millones de pesos que han recibido la universidad, porque eso se llama en derecho restituciones mutuas. Cuando se genera la nulidad de un contrato, si el contrato inició aquí y arranca y dura 10 años, 12 años, 3 años, el tiempo que quiera ejecutándose y se decreta la nulidad,
todo tiene que volver a su estado precontractual, o sea, a su estado anterior. Y ese es el pequeño y gravísimo error que está cometiendo la universidad, que ella misma se demandó. Entonces, si la universidad la sentencia sale a favor de la universidad, sale a favor de la universidad porque así lo pidió la universidad. La que sale perdiendo es la universidad porque tiene que devolver todos los recursos. Y en esos recursos, de esos recursos que recibió la universidad, están la sede de Soacha, donde funciona la universidad, la sede de Ubaté, donde funciona la universidad, el predio Serpún tiene que devolverlo, donde funciona parte de la universidad, y parte del predio de Girardot, donde funciona la universidad. Mire ese esperpento jurídico, señor periodista, que está cometiendo el rector Muñoz Barrera por su odio y la ganas de atacarme a mí, y llevándose por delante los derechos económicos, no solo de la universidad, sino de sus estudiantes, de toda la comunidad cundinamarquesa. Lo dejo para que usted analice ese pedazo, ese tema, y en otra oportunidad, con mucho gusto, entramos a debatirlo, porque eso ya está, digamos, es una cosa monstruosa lo que está haciendo el rector, autodemandándose. Pero bueno, el rector seguirá, según las cuentas, por bien que le vaya a su pretensión, seguirá por lo menos año y medio más ahí al frente del cargo. Claro, pero aquí es donde deberíamos todos, no solo yo, porque es que yo llevo 6 años solo peleando, pero batallando, no peleando, batallando, dando una discusión jurídica, pero aquí donde ya tiene que intervenir, yo considero ya el mismo Consejo Superior pronunciarse, el Consejo Superior lo están engañando, pero gravísimo, porque el Consejo Superior se supone que es gente muy importante que debe tener muchos conocimientos y no dejarse llevar de la mano de todas las barbaridades que el doctor Muñoz Barrera hace. Entonces, eso es gravísimo. Lamentable que el doctor Muñoz Barrera con estas denuncias debería renunciar y dejar el campo abierto para que el Consejo Superior renueve la dirección y reciba una oficina en la universidad y él se defienda de todas las decisiones judiciales que yo presentaron contra él. Bueno, doctor Moya, muchísimas gracias. No, señora, volveremos a conversar, reitero, muy seguramente, y pues estamos atentos a ver qué más sucede. Sí, señor, muchas gracias y a toda la audiencia por el tiempo. Feliz tarde.